Voy a presentar a la invitada que está con nosotros, aunque también les voy a dar diferentes apuntes, pero bueno, vamos a presentar a Laura López, ella es psicoanalista, que está con nosotros esta mañana. Bienvenida, Hola. Buenas tardes, Laura. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Laura viene, entre otras cosas, para hablarnos de este libro que se ha publicado, en el que colabora, que se llama La esclavitud del amor o la instantaneidad revolucionaria del sexo, sobre este asunto, sobre las relaciones de pareja, que habla mucho el libro también, sobre las relaciones tóxicas, sobre cómo tener una buena relación con una pareja. Vamos a hablar en los próximos minutos. Y yo quería preguntarte, antes de nada, Laura, el porqué de este libro. Es decir, cuando tú te sientas y tienes tu consulta, trabajas a diario como psicoanalista, ¿por qué crees que es necesario hablar de estos temas? De la esclavitud del amor, del sexo, de la relación entre amor y sexo, de si cuando uno ama también es importante el sexo, van unidos siempre uno con el otro. Claro, A ver. es tan necesario porque el amor nos civiliza, que sin amor sería imposible vivir, ¿no? Necesitamos de otras personas, necesitamos de otros para vivir y nadie nos enseña a amar, ¿no? Uno cree que tal y como se relaciona con los demás es la manera correcta y a veces arrastramos con una ideología, con una forma de relacionarnos que a veces no es lo más conveniente para las relaciones con los demás. Entonces es necesario aprender a amar. ¿Cuándo se convierte uno en esclavo del amor? Bueno, a mí me parece que cuando uno se convierte en esclavo del amor es cuando se producen limitaciones en la vida, cuando no se produce ese desarrollo, también ese nivel de satisfacción, ¿no? Y ese crecimiento junto a la otra persona, porque un amor tiene que ver con sumar, no con restar. Y eso es importante. ¿Cómo entienden los jóvenes de hoy en día, Laura, el amor? El amor es universal, dicen, ¿no? Pero es verdad que los jóvenes de hoy en día muchas veces lo distorsionan, ¿no? El concepto del amor. Sí, el amor es universal y es necesario porque el amor nos civiliza. Digamos que de alguna manera hay una frase del poeta Miguel Óscar Menasa, que también es el director de la Escuela Grupo Cero, que nos dice que el amor nos enseña a conversar, ¿no? Ni a huir ni a arremeter contra el otro, sino que el amor lo que nos enseña es a conversar. Y claro, el amor tiene que incluir eso, la diferencia con el otro, la convivencia, el buen hacer. Y claro, si algo está pasando en la juventud, hay que dar una llamada de atención de cómo estamos educando a los jóvenes, cómo transmitimos, cómo a veces uno sin darse cuenta transmite modos afectivos sexuales que inciden en la convivencia con el otro de una manera negativa, en la que uno no tiene en cuenta a la otra persona, en la que no hay esa suma con la otra persona y al fin y al cabo es necesario que amemos y amar tiene que ver con poder incluir la diferencia y bueno, y construir una vida pues un poco más civilizada, ¿no? Y que tenga que ver con eso, no posicionarnos en ese lugar infantil de egoísmo, de narcisismo, y donde frente a otros en el trabajo también hay relaciones amorosas, ¿no? Porque también con el trabajo pues claro, aportamos, damos lo que no tenemos a quien no es, ¿no? Y es un amor social. Necesitamos de otros para vivir. Bueno, pues hablando con Laura López, psicoanalista, justamente sobre este libro que acaba de publicar, vamos a hacer un inciso. Muchísimas gracias a Carlos Torres. ¿Eres tú de carnaval, Laura, o no? A mí todo lo que sea sentido del humor, chiste, risa, me encanta, me encanta. Pues es una manera de elaborar, ¿no? Muchas cosas. Volvemos otra vez al libro que ha venido Laura López, la psicoanalista, a presentarnos. Estábamos hablando del amor, de la esclavitud, de cuando el amor no es tan positivo como debería ser, pero este libro también habla de sexo. A ver. Claro, también porque es importante la sexualidad para la persona, es una manera de comunicarse, ¿no? Y vemos que en muchas ocasiones hay etapas o formas de relacionarnos con el otro que incluso el sexo no cae, ¿no? Y debe estar presente, ¿no? Es una manera de abordar también la relación de pareja y también es necesario esa otra manera de comunicarse y de relacionarse con el otro. Laura, ¿cuáles son los principales problemas de pareja que ves tú en consulta? Es decir, ahora mismo, a día de hoy, en la actualidad, en el contexto social que estamos, ¿cuáles son los principales problemas de la pareja? Hay muchísimos problemas por lo que acuden. Es uno de los servicios más demandados en la consulta. Fíjate. Y bueno, tiene que ver sobre todo, claro, porque a veces uno viene en pareja creyéndose o echando balones fuera, creyendo que es el otro el que tiene el problema, ¿no? Y en realidad es una manera, a veces son pactos inconscientes que tienen las relaciones de pareja en las que se ponen en juego formas de amar, porque si hablamos de esclavitud del amor, a veces tendríamos que preguntarnos que somos víctimas de nuestra forma de pensar el amor, de relacionarnos con la otra persona. Del concepto a lo mejor que tenemos de amor, ¿no? Que muchas veces idealizamos, ¿no, Laura? Sí, sobre todo eso es muy importante.
importante, ¿no? De que a veces se confunde el enamoramiento con el amor, y el amor tiene que ver con las palabras, con incluir la diferencia, con conversar con el otro, con incluir esas etapas de convivencia en las que es necesario no quedarnos con la frase anterior, sino construir cada día la relación. Claro, porque el enamoramiento, Laura, al final, pues dura lo que dura, ¿no? Puede durar más o menos, pero luego lo que tiene que perdurar es una relación, ¿no? Claro, y construir una relación a veces no es fácil, ¿no? Y muchos de los problemas que acuden las personas a consulta pues tienen que ver con la infidelidad, también con esa cuestión con los celos, también la falta de comunicación, la falta de deseo, porque a veces uno va dejando, extrapolando ciertos aspectos individuales también de su propio deseo, de su propia vida. Idealizamos demasiado el amor y creemos que el otro es ideal, queremos imponer una serie de pautas o de formas de pensar el amor que la realidad nos dice que así no funciona, ¿no? Y la terapia nos ayuda a conocernos y a transformar alguna cuestión nuestra, sobre todo de prejuicios que traemos, de formas de pensar el amor que se escenifican en la relación de pareja, y que nos va a hablar de nuestra insatisfacción y la manera que a veces tenemos inconscientemente de producir esa relación, porque al fin y al cabo muchas veces no es que yo me haya equivocado para elegir esa persona, es que inconscientemente la elijo porque de alguna manera me ata a esa forma de pensar o me hace escenificar algo que me pasa a mí, que el conflicto que hay conmigo mismo muchas veces lo extrapolo a la relación de pareja, ¿no? Porque el otro es como si también estuviera incluido en mí. Claro. Laura, las redes sociales, ¿cómo afectan las redes sociales a las relaciones de pareja? Porque si miras las redes sociales parece que todas las relaciones son idílicas, ¿no? Bueno. Solo se muestra al final lo mejor, ¿no? de la relación. Claro, pero esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo utilizamos las redes sociales, ¿no? Porque a veces esa cuestión, ¿no? Que uno quiere idealizar las cosas, ¿no? Quiere mostrar algo y al final dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Que vemos que la realidad de las relaciones es otra y muchas veces vemos en consulta que algo que parece tan ideal, luego vamos tirando del hilo y vamos descubriendo que a veces cuando uno piensa igual que el otro, cuando las cosas parecen tan ideales, a veces hay brechas porque no se tiene en cuenta al otro y bueno, incluso a uno mismo, ¿no? Nos pasa mucho con parejas conocidas, ¿no? Que Sí. las ves en redes sociales, que parece todo que es maravilloso y de repente de un día para otro, oye, que ya cada uno por su lado y ya no nos volvemos a ver. Yo te quería preguntar también por las segundas oportunidades. Hemos hablado en este programa de Tamara Falcó, bueno, pues porque cortaron prácticamente en público, ¿no? Y vimos todos en directo la ruptura y se han dado una segunda oportunidad después de un caso de infidelidad, ¿no? Por lo menos eso es lo que ha parecido. ¿Existe vida después de la infidelidad para la pareja? Por supuesto, y a mí me parece que es un tema muy importante y un tema muy escabroso en muchas ocasiones, porque claro, tendríamos que pensar que qué es la infidelidad y a veces a través de la infidelidad se ponen en juego, es como un síntoma de una situación en la que la otra persona, pues bueno, puede haber incluso falta de deseo y a través de un tercero es como uno da cuenta de que son dos personas. Entonces en cada pareja va a haber una lectura diferente de lo que significa esa situación. Por eso es tan importante que acudan a terapia de pareja, con la escucha de un psicoanalista, porque te va a ayudar a interpretar qué estaba aconteciendo en esa situación, en esa relación de pareja. Y esa segunda oportunidad es una oportunidad también para renovar ciertos pactos en la relación de pareja, para reavivar a lo mejor el deseo, para reavivar pues, ciertas maneras de pensar que no nos sirven en la relación y que a través de una tercera persona a veces es como se destapan toda esa situación. Entonces depende de lo que uno haga con eso. Y a mí me parece importante que se haga un trabajo en la consulta, ¿no? Un trabajo personal para en lugar de actuar ciertas cosas uno pueda aprender a conversarlas, ¿no? Hemos perdido los malagueños los reparos que podemos tener para ir al psicólogo, al psicoanalista, a la hora de solucionar, pues, por ejemplo, un problema de pareja, o seguimos teniendo nuestras reservas. A mí me parece que cada vez más personas se dan cuenta de que es una opción muy importante tanto para conocerse como para transformar algunas cosas, porque a veces uno va repitiendo con otras personas diferentes, con diferentes personas en su vida, las mismas situaciones. Entonces uno se pregunta, ¿tendrá que ver conmigo?
conmigo o tendrá que ver con mi manera que tengo de relacionarme con el otro, ¿no? Y también el amor es una fuente muy grande de autoestima, pero también de sufrimiento, y cada vez más malagueños están consultando a la terapia de pareja, porque también es como una excusa a veces para ayudarnos a trabajarnos nosotros y para darnos cuenta que es primordial cuidar de nuestra salud mental. Y lo hemos visto ahora en estos tiempos que corren, ¿no? Y claro, que en la pareja se proyectan y se amplifican muchas cuestiones personales y también muchas cuestiones de falla en la relación con los demás, ¿no? Que uno cuando se encuentra frente a otro es cuando empieza a dar cuenta de que algo pasa, porque cuando uno está con uno mismo no pasa nada, ¿no? Pero frente a otras personas siempre se van a amplificar y se van a poner en cuestionamiento cosas que antes uno ni siquiera veía, ¿no? se planteaba, claro. Sí. Hablando de salud mental, Laura, yo quería sacar también otro tema relacionado, fíjense, con la salud mental, porque hay un estudio de la Universidad de Toronto que viene a decir que ir diariamente pendiente de la actualidad política al final termina afectando a la salud mental. Hemos salido a la calle para preguntarle a los malagueños y ahora le preguntamos a la psicóloga. Escuchen lo que nos han dicho los malagueños. Puede ser, hay gente que se lo toma más a pecho las noticias de política y gente que menos, evidentemente, pero yo creo que, bueno, sin perder de vista el punto político, porque a todos nos afecta, hay que dejar de preocuparse tanto porque a fin de cuentas no estamos... Hay mucha desinformación hoy en día. No creo que afecte mentalmente, vamos. A no ser que ya te comas mucho el coco con lo que te creas cosas que no debes. Pero si eres objetiva y la estudias, lo que te están diciendo, yo creo que no debe afectar el coco. Hay que leer noticias, claro. Ahora depende de quién venga, quién dé la noticia. Depende mucho. A mí no me afectan, pero tampoco me gusta escucharlas. ¿Por qué? Porque me pongo nerviosa, no se ponen de acuerdo. Por eso es. No hay quien se ponga de acuerdo aquí. Y por eso. Pero la oigo a diario porque mi marido es el que lo pone. Que si tuviera que ponerla yo, seguramente que no. Bueno, el problema que hay es que los políticos, en vez de solucionar problemas, lo que hacen es matarse vivo entre uno y otro. Se cree que el pueblo somos tontos, ¿no? Pero, ¿qué más te puedo decir? Quizás sea tóxico, ¿no? Ver un poco, seguir la política. Sí, no, seguro, pero estoy enganchado a las noticias. Pues a ver qué piensa la psicóloga. ¿Nos puede afectar a nuestra salud mental estar pendientes de la actualidad política todos los días? Bueno, yo diría... Depende de cómo nos lo tomemos. Claro, ¿no? depende de cómo nos lo tomemos y que a veces a través de ciertos escenarios que vemos en televisión o en el informativo, también estamos hablando de cuestiones personales que estamos afectados y que utilizamos ese escenario para exponer tal vez cuestiones políticas que también nos pasan con personas de nuestro alrededor, ¿no? Porque la política es el arte de lo posible, ¿no? Y de las relaciones y hay situaciones que son más injustas que otras y a veces se ponen en juego en ese escenario. Pero también es importante señalar que, bueno, que también demasiada información, ¿no? Y hay corrientes ideológicas que también pues pueden sobrepasar a la persona, ¿no? Y no tomárselo muy a pecho, ¿no, Laura? También, porque, Claro. en fin, hay que relativizar un poco todo en la vida. Sí, hay que relativizar, pero yo digo que a veces hay que sospechar que lo que uno escenifica, que pone tan en hincapié en algo, tiene que ver con cuestiones más cercanas y más personales que las pone uno en juego a través de terceros, ¿no? Y para eso hay que trabajarse también. Claro, también hay que trabajarse y también estudiar qué ideología mantengo, ¿no? Cómo vivo, ¿no? Cómo es mi forma de pensar, porque a veces uno dice ciertas frases, dice ciertas cosas, pero en su forma de vivir nota que hay otra forma de pensar que incluso puede estar contradiciendo en uno mismo e incluso haciendo que viva peor, ¿no? Pues Laura López, La esclavitud del amor o la instantaneidad revolucionaria del sexo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A Laura, vosotros siempre. ha sido un placer. Igualmente. Escucharte.